por fin pudimos ver a Ryan García contra Gervonta Davis. Algunos esperaban una sorpresa por parte del King Ryan. No fue así. Salió a relucir la calidad boxística del Tank de Baltimore, que consigue noquear a Ryan García en el séptimo round. Quédate, por favor. ¿Qué onda, amigas y amigos? Pues no hubo sorpresa. Gervonta Davis noqueó en el séptimo round al Ryan King García. Una pelea que se había estado esperando muchísimo por todas y todos los aficionados, a los que nos encanta este deporte de los puños. Se había postergado la pelea, ha generado mucho morbo, algunas cuestiones ahí en cuanto al peso, a la dichosa cláusula de rehidratación, pero bueno, ese es otro tema. ¿Qué sucedió el día de la pelea? Pues un gran sector del público esperaba que Ryan García diera una gran sorpresa, lo cual no fue así, pero pues muchos sabíamos que Gervonta Davis es un peleador que está en su prime, en su mejor momento y que además tiene mucha calidad y hoy por hoy es uno de los mejores boxeadores libra por libra. En el primer round vimos a un Ryan García proponiendo, que salió agresivo, atacando, buscando entrar con ese ganchito poderoso que tiene gancho de izquierda y también el de derecha muy bueno, que también lo sabe meter al cuerpo, tiene una velocidad también importante a considerar. La estatura, el alcance de Ryan era superior al de Gervonta Davis. Vimos que casi le sacaba una cabeza al tanque de Baltimore, pero Gervonta Davis manejando bien su media distancia con el jab clásico de Gervonta Davis, que inicia muy lento en las peleas, marcando un ritmo tranquilo, estudiando al rival, usando los pasos laterales como para probar qué trae, ¿no?, el oponente. Logra Ryan García pues cerrarle esas salidas, se veía ahí un poquito atrapado Gervonta y le metía el ganchito de izquierda. ¿Y qué es lo que hacía Gervonta? Pues metía el clinch, enclinchaba para cortar el ritmo inteligentemente. En el round número 2, al inicio del episodio, el minuto y medio aproximadamente de round, vimos a Ryan García dominando, con la propuesta al ataque, con el mismo ritmo, y de repente se topa con una mano izquierda poderosa del Tank y lo manda a la lona. Esa explosividad que sabemos que tiene Gervonta Davis, que no es la primera vez que lo hace. Su pelea, por ejemplo, contra Héctor el Androide García, casi lo mismo. Contra Leo Santa Cruz, que la estaba pasando muy mal, y al final saca ese upper de espanto que pues manda a dormir prácticamente al mexicano Leo Santa Cruz. Entonces es un peleador que busca como que su ritmo, tiene un buen timing, un manejo excelente de los tiempos, sabe en qué momento meter las combinaciones, sabe también en qué momento pararse a intercambiar. Eso se le llama IQ boxístico o inteligencia boxística, porque no es nada más tirar los golpes, como dicen vulgarmente, a lo loco. Es un peleador que sabe en qué momento pararse a intercambiar. Cuando tiene a sus rivales ahí en una distancia correcta, precisa, solamente marca el jab, doble jab inclusive, y boom, mete la izquierda, ya sea en forma de cruzado o en forma de gancho, tanto al cuerpo como al rostro. Gervonta Davis maneja perfectamente estos golpes y los sabe conectar muy bien, sabe trabajar perfectamente de igual manera a las zonas blandas, así como al rostro. Y cuando manda la lona en el segundo episodio a Ryan García, pues híjole, nos sorprendió a todos que fuera tan temprano ese knockdown, esa caída. Sin embargo, se recupera el King Ryan, vuelve a la acción, un poquito más cauteloso a partir del tercero, del cuarto round. Y Gervonta Davis, ¿qué es lo que hizo a partir de este punto de la pelea? Simple y sencillamente, marcando la media, la larga distancia, boxeando con los pasos laterales, administrando los recursos boxísticos, no desperdiciando el gas, como se dice coloquialmente, tirando lo necesario, pero
los pocos golpes que tiraba entraban a la humanidad de Ryan García. Esta administración que es algo que de admirar porque no todos los boxeadores lo tienen. Vemos que de repente algunos se abalanzan, tiran combinaciones, algunas se van hasta contra las cuerdas o se van al aire los golpes, que estos cansan más evidentemente. Es un tipo inteligente que administra perfectamente, ¿no? Entonces creo que Gervonta Davis desde ese punto de la pelea se vio más cómodo. Ya tenía calado a Ryan García. Me imagino que pensaba, pues es todo lo que tiene, ya sentí la pegada, pues bueno, la aguantamos, vamos a seguirlo trabajando hasta buscar el momento para meter las combinaciones poderosas, ¿no? Ryan García, sin embargo, continuaba al ataque. Hubo un momentito ahí por ahí del round 5, round 6 que logró meterle combinaciones de ganchos a Gervonta Davis. Y también le cerraba los espacios, porque ¿qué es lo que hacía Gervonta Davis? Usaba los pasos laterales y Ryan García pues le cerraba los espacios y metía el gancho, ya sea de derecha o de izquierda. Algunos entraban, otros pues los esquivaba con movimientos de cintura Gervonta Davis y contragolpeaba. Eso sí lo pudimos notar, que de repente cuando se quitaba un golpe pues metía a combinación Gervonta Davis. Llega el round número 7 y de repente Ryan García nuevamente con el ataque, con la agresividad, yendo al frente. Y luego vimos a Gervonta Davis que mete esos doble jabs como para mantener ocupado a Ryan García ahí distraído arriba. Y lo sorprende con un gancho al hígado súper rápido. Y unos segunditos después, Ryan García va a la lona, ya lastimado. Y escucha la cuenta de protección del referee y no se pone de pie. Evidentemente ese knockout se veía venir. Hay que ser realistas. Creo que le admiro la valentía a Ryan García, el hecho de haber tomado este reto. Pero honestamente y con todo el respeto que se merece Ryan García, porque siempre he dicho que toda persona que sube a un ring a practicar este deporte tan riesgoso merece todo el respeto y admiración. Pero pues de momento también mostraba pues algunos aires de arrogancia, de que pues iba a ser una tarea fácil, y no debemos de menospreciar las habilidades de Gervonta Davis, que boxísticamente hablando es un tipo súper dotado y tiene pues de la A a la Z en la cuestión de boxeo, ¿no? Y Ryan García pues opta por quedarse en la lona y pues de esta manera se decreta un knockout pues, a favor de Gervonta Davis. Entonces es de admirarse la valentía, el haber tomado este reto, pero creo que Ryan García pues no está al nivel de Gervonta Davis. Esa es la realidad. A manera de conclusión, pues es un nivel más alto, es más boxeador Gervonta Davis, que a algunos no les gusta cuando de repente está boxeando hacia atrás o en retroceso, contragolpeando, pero esto es el boxeo, chavas y chavos, realmente así es, hay que ser inteligentes. Sí es golpear, que no te golpeen, a tratar de hacer daño con los puños y pues tirar lo necesario para conectar y hacerle daño a tu rival, tal como lo hizo Gervonta Davis en esta pelea contra Ryan García, ¿no? Y ahí está el resultado. A pesar de todo, creo que no fue una mala pelea, porque pues sí vivimos momentos de mucha intensidad, de mucha acción. Me sorprendió la caída tempranera en el round número 2 y pues yo pensaba que Ryan iba a salir con todo más agresivo, ¿no? Que a lo mejor le calientan la quijada, digo, como hemos visto en algunos casos, y por ahí da la sorpresa, pero pues no fue así. Y lamentablemente para los fans, los aficionados que esperaban una victoria para Ryan King García, pues no se dio. Pero no es el fin de la carrera de Ryan García. Es un chico muy joven, con habilidades muy buenas, mucha velocidad. No todo está perdido. Tampoco es que se enfrentara a un mal boxeador. Se enfrentó a uno de los mejores, si no es que el mejor en la 135. Hay bastante calidad en esta división, pero pues hay quienes consideran a Gervonta como el mejor en esta categoría. Falta todavía ahí que pues Geni y Lomachenko
se enfrenten a ver quién resulta ganador de ese combate. Y pues por ahí también está Shakur Stevenson, ¿no? Que considero de esta categoría en la 135, pues son los mejores de la división. Y esto nos deja pues, a la reflexión, nos hace pensar en lo personal a mí, que Isaac Pitbull Cruz, que a lo mejor no tiene nada que ver en esta pelea, pero Isaac Pitbull Cruz no es un mal boxeador, le aguantó los 12 episodios a Gervonta Davis y por momentos lo puso en aprietos, faltándole al respeto ahí, conectándole algunos golpes al cuerpo, también a la cara. Y Gervonta Davis pues se la pasó más boxeando a la media y larga distancia, muy poquitas veces paró a intercambiarse con el Pitbull Cruz, porque Pitbull Cruz sinceramente sí lo iba a lastimar un poquito más, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Acá nada más dejar a la reflexión de que Isaac Cruz, pues por ahí en la 135 también debemos de anotarlo como pues un gran boxeador que pudiera en algún momento lograr grandes cosas en la categoría y por qué no pensarlo de esta manera, ser campeón del mundo. Hay otro tema ahí que se estuvo hablando antes de la pelea, el tema de la rehidratación, del peso. Recuerden que fue una pelea pactada en las 136 libras, una libra arriba de la división del peso ligero, en la cual compiten pues Ryan y Gervonta. Decidieron pactar este peso y por ahí se hablaba de una cláusula de rehidratación que le impuso Gervonta Davis a Ryan García, que no se podía pasar después del pesaje, de la ceremonia del pesaje, no se podía pasar de 10 libras, ¿no? Después de que rehidratara, después de su recuperación. ¿Por qué? Porque a lo mejor por el físico que tiene Ryan, porque pues ustedes pudieron verlo, pues, la verdad sí era más alto, tenía más alcance y era más grande que Gervonta Davis. Obviamente un boxeador así, al momento de rehidratar, pues sube bastante de peso. Entonces yo acá quiero decir algo de manera personal, a lo mejor no les va a gustar a muchos. Algo que a mí no me consta, yo siempre lo he dicho, no puedo dar fe de ello. Yo no vi el contrato, no vi las cláusulas, no estuve el día del pesaje, no estuve el día del segundo pesaje antes de la pelea para corroborar que no se pasaran de esas 10 libras, pero acá yo puedo entender algo por sentido común. Recuerden que el boxeo también es un negocio y como todo negocio hay que cuidar los intereses de los boxeadores. Entonces, las partes cuando celebran un contrato siempre van a buscar protegerse de alguna u otra manera. Entonces, las cláusulas siempre van aparejadas a un contrato. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que Gervonta Davis lo que buscaba era proteger sus intereses, ¿no? Yo ahí dejo a cada uno de ustedes que planteen sus puntos de vista, los cuales todos son completamente respetables, pero creo yo que todo boxeador debe pelear en su peso natural para evitar este tipo de polémicas. En el peso que es, no pasarse de más, no aprovecharse de la rehidratación, de ganar peso, para el día de la pelea ir más fuerte, más voluminoso o sacar una ventaja, ¿no? Creo que esto no debe de ser en el boxeo. El pesaje antiguamente era el mismo día de la pelea, también ocasionaba accidentes, habían algunas cuestiones ahí que ponían pues en riesgo a la salud de los boxeadores porque pues no se recuperaban bien, pero 24 horas también hemos visto que han habido muchos casos de situaciones terribles, como por ejemplo hay boxeadores que se someten a situaciones extremas con tal de dar el peso por el cual pactaron su pelea, su compromiso, y muchos de ellos no dan ese peso. A veces vemos a boxeadores que se suben completamente deshidratados a la báscula para poder cumplir con la categoría. Eso no está bien. Y también tenemos la otra postura. Hay boxeadores que dan el peso, a lo mejor hacen un sacrificio de bajar unas cuantas libras para que puedan dar esta categoría, tomando en cuenta que al momento de recuperar van a recuperar bastante peso, tomando una ventaja considerable respecto a su rival. Te lo dejo a tu criterio. Repito, todas las posturas son completamente válidas, pero yo acá únicamente me estoy tomando a la tarea de analizar lo que ocurrió el día de la pelea y te estoy dando mi postura respecto al peso, a las famosas cláusulas y todo este rollo que envuelve pues la pelea particularmente de Ryan García contra Gervonta Davis, por el cual algunos dicen que sí pesó muchísimo el hecho de que a Ryan le impusieran las cláusulas. Solo quiero decir algo, con o sin cláusulas, el resultado iba a ser el mismo.
el nivel boxístico de Gervonta Davis es totalmente superior al de Ryan García. Como siempre, es un gusto poder platicar un ratito contigo. Déjame ahí tus comentarios, no olvides de suscribirte por favor y nos vemos en un próximo videito. Hasta luego.